Una niña vive prisionera en una casa que se ha convertido en un cementerio de recuerdos y violencia. Pero todo empieza a cambiar cuando un visitante marcado por la guerra aparece frente al portón oxidado. Al descubrir la verdad detrás de las mentiras y el silencio del pueblo, él se convierte en blanco de una red corrupta que destruye todo a su alrededor. Y en medio del fuego, la injusticia y el miedo, nace una promesa que nadie podrá callar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La llovizna de Córdoba caía sobre las calles del barrio Santa Cecilia aquella tarde de jueves, creando un velo grisáceo que parecía reflejar el estado de ánimo de Luna Ventura. A sus 11 años, la niña de cabellos castaños y ojos que ya cargaban una tristeza demasiado antigua para su edad, barría el porche de la casa por tercera vez ese día. Sus manos pequeñas sujetaban la escoba con firmeza, pero sus pensamientos vagaban lejos de allí, a un tiempo que apenas podía recordar, cuando aquella misma casa aún guardaba el olor a bizcocho de maíz y el sonido de risas verdaderas. La casa estaba en lo alto de una calle arbolada, una construcción de 2 pisos que un día fue pintada de amarillo claro, pero que ahora mostraba las marcas del tiempo y del abandono. Las ventanas necesitaban reparaciones, el jardín estaba invadido por la maleza y las flores que antes adornaban la entrada se habían marchitado hacía mucho tiempo. Era como si la propia construcción reflejara el abandono emocional que reinaba allí dentro. Luna terminó de barrer y miró el cielo cargado. Faltaban solo 2 horas para que su madrastra, Beatriz, regresara del salón de belleza donde trabajaba como manicura, y ella aún necesitaba arreglar la cocina, doblar la ropa y preparar la cena. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que no debería ser suya. A sus 11 años, Luna sabía cocinar mejor que muchas adultas, sabía lavar, planchar, limpiar y organizar una casa entera, pero ya no sabía jugar, ya no sabía ser niña. Entró por la puerta principal y cruzó la sala, evitando mirar las fotografías empolvadas en la estantería. Había una, en especial, que no soportaba ver. Era una imagen descolorida de un hombre de sonrisa amplia, cabellos oscuros y ojos amables, sosteniendo a una bebé en brazos. Aquel hombre era Juan Pablo Ventura, su padre, y aquella bebé era ella, Luna, hacía 11 años, cuando aún había amor en aquella casa. El padre de Luna se fue cuando ella tenía solo 3 años. Nadie explicaba exactamente lo que había sucedido. Beatriz, que era solo la novia de Juan Pablo en aquel entonces, decía que él había abandonado a la familia y nunca más había querido saber de su hija. Decía que él era un cobarde, un irresponsable, alguien que había elegido huir en lugar de asumir sus obligaciones. Luna, sin embargo, guardaba fragmentos de recuerdos que no coincidían con esa versión. Recordaba el olor del perfume de su padre, la sensación de seguridad cuando él la cargaba en sus hombros, las nanas que él inventaba. ¿Acaso alguien así simplemente se iría sin mirar atrás? Beatriz asumió la custodia de Luna tras la desaparición de Juan Pablo. La madre biológica de la niña había dejado el hospital poco después del parto, sin volver a dar noticias. Luna creció sabiendo que había sido abandonada 2 veces, primero por la madre que nunca conoció, luego por el padre que se fue sin explicaciones. Beatriz, que había prometido cuidarla como si fuera su propia hija, se convirtió en su tutora legal, y todo cambió. Al principio, todavía había amabilidad. Beatriz la trataba con una mezcla de lástima y obligación, pero cuando conoció a Rodrigo Almeida, un empresario del sector de la construcción civil que aparentaba tener mucho más dinero del que realmente tenía, todo se desmoronó. Rodrigo se mudó a la casa, asumió el papel de dueño y transformó a Luna en una especie de empleada invisible. No había gritos constantes o palabras crueles obvias. La crueldad era más sutil, más fría. Era en la mirada de indiferencia, en los comentarios ácidos disfrazados de broma, en la carga de tareas imposible para una niña, en el silencio durante las comidas mientras ella servía y ellos conversaban como si ella no estuviera allí. Luna subió las escaleras hacia su habitación,
un cuarto pequeño al final del pasillo, que antes era usado como trastero. Las paredes aún tenían marcas de cajas antiguas y estanterías retiradas. Su cama era un colchón delgado sobre una estructura de hierro oxidada, cubierta por sábanas descoloridas. No había juguetes, no había pósteres coloridos, no había nada que recordara que allí dormía una niña de 11 años. Solo había una mochila escolar raída, algunos cuadernos y un pequeño baúl de madera escondido debajo de la cama. Ella se arrodilló y sacó el baúl con cuidado. Dentro guardaba sus únicos tesoros. Una fotografía pequeña de su padre sonriendo, que ella había retirado de la sala escondida años atrás. Un pañuelo azul que tenía su olor, aún conservado después de tanto tiempo, y una carta amarillenta, doblada y redoblada tantas veces que los pliegues comenzaban a romperse. Luna la abrió con delicadeza y la leyó por milésima vez. Mi pequeña Luna, si un día lees esto, que sepas que tu padre nunca te abandonó. Nunca. Las circunstancias me alejaron de ti, pero mi corazón siempre estuvo a tu lado. Volveré, lo prometo. Y cuando regrese, arreglaremos todo. Lo entenderás. Perdóname por no poder explicarte ahora. Te amo más que a nada en este mundo. Siempre tu padre, Juan Pablo. Luna no sabía cómo aquella carta había llegado a sus manos. La había encontrado escondida en un libro viejo en la biblioteca de la casa, hacía 2 años. Desde entonces aquellas palabras eran su ancla, la única prueba de que quizás su padre no la había abandonado de verdad, pero él nunca había vuelto. Y cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía como agua entre los dedos. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo guardar rápidamente la carta de vuelta en el baúl y empujarlo debajo de la cama. Bajó las escaleras corriendo y encontró a Beatriz entrando, con sus uñas recién pintadas de rojo y una expresión cansada en el rostro. Beatriz tenía 40 y pocos años, cabellos teñidos de rubio y una forma de hablar que oscilaba entre la falsa dulzura y la frialdad cortante. ¿Terminaste todo lo que te pedí, niña?, preguntó Beatriz, quitándose el bolso del hombro y lanzándolo al sofá. Sí, tía Beatriz, respondió Luna, usando el tratamiento que le había sido impuesto. La cocina está limpia, la ropa está doblada y ya empecé la cena. Beatriz asintió sin mirarla. ¿Y los deberes? Los termino después de cenar. Estudias después de que todos coman y la cocina esté limpia de nuevo. No quiero que saques malas notas y des problemas en la escuela. Ya es suficiente con tener que mantenerte. Luna tragó saliva. Beatriz siempre le echaba en cara el hecho de que le estaba haciendo un favor al criarla, como si Luna hubiera pedido estar allí, como si no fuera una niña que merecía ser cuidada por derecho. El ruido de un coche en la calle llamó la atención de ambas. Era un vehículo desconocido, un sedán plateado que estacionó justo frente al portón. Luna observó por la ventana mientras un hombre bajaba del coche. Tenía alrededor de 45 años, cabellos canosos, ropa sencilla pero bien cuidada, y una forma de andar que demostraba determinación. Se detuvo ante el portón, observó la casa por un largo momento y luego caminó hacia la entrada. Beatriz frunció el ceño. ¿Quién es este ahora? El hombre tocó el timbre. Luna fue hasta la puerta, la abrió ligeramente y lo miró. Él sonrió, una sonrisa amable que hizo que algo extraño sucediera dentro de ella, como si una puerta cerrada con llave durante años estuviera empezando a abrirse. «Buenas tardes», dijo él, con voz tranquila. «Mi nombre es Marcelo Santos. Soy amigo de Juan Pablo Ventura. Él todavía vive aquí». El corazón de Luna se disparó. Alguien que conocía a su padre, alguien que lo buscaba. Antes de que pudiera responder, Beatriz apareció detrás de ella, empujándola ligeramente a un lado. «Juan Pablo ya no vive aquí», dijo Beatriz con frialdad. «Se fue hace muchos años y nunca más dio noticias. No sabemos dónde está». Marcelo observó a Beatriz, luego desvió la mirada hacia Luna. Sus ojos se detuvieron en la niña y algo en ellos cambió, como si estuviera reconociendo algo familiar. «¿Eres su hija?», preguntó directamente a Luna. Ella asintió tímidamente. «Soy Luna».
Su sonrisa se amplió, pero había tristeza en ella también. Eras solo un bebé cuando te vi por última vez. Juan Pablo hablaba de ti todo el tiempo. Eras su alegría. Beatriz cruzó los brazos, incómoda. Mire, señor, no sé qué quiere, pero aquí no hay nada para usted. Juan Pablo abandonó a esta niña y desapareció. Si viene buscándolo, está perdiendo su tiempo. Marcelo no apartó los ojos de Luna. No lo creo. Juan Pablo jamás abandonaría a su hija. Él me hizo prometer que si algo le sucedía, yo cuidaría de Luna, y estoy aquí para honrar esa promesa. Luna sintió el pecho oprimirse. Había verdad en aquellas palabras, ella podía sentirlo. Beatriz, sin embargo, estaba visiblemente irritada. Esta niña ya tiene quien la cuide. Soy la tutora legal. Y no necesito extraños apareciendo aquí haciendo promesas vacías. Por favor, retírese. Marcelo retrocedió un paso, pero sus ojos permanecieron fijos en Luna. ¿Puedo volver otro día?, preguntó, más a la niña que a Beatriz. Antes de que Luna pudiera responder, Beatriz cerró la puerta. Ese hombre no vuelve más aquí. ¿Me oyes? No quiero a nadie revolviendo el pasado. Lo que pasó, pasó. Luna se quedó parada mirando la puerta cerrada. Algo dentro de ella había despertado. Por primera vez en 1900 años, sintió una chispa de esperanza. Alguien que conocía a su padre, alguien que creía en él, alguien que había hecho una promesa. Aquella noche, después de que todos durmieron, Luna volvió a su baúl secreto. Cogió la carta de su padre y la leyó nuevamente. Pero esta vez las palabras tenían un peso diferente. Si Marcelo tenía razón, si su padre realmente no la había abandonado, entonces había algo mal en toda esa historia. Y ella necesitaba descubrir qué. Los días siguientes fueron extraños. Luna no podía sacar a Marcelo de su cabeza. Cada vez que barría el porche, miraba a la calle esperando ver el coche plateado. Cada vez que iba a la escuela, imaginaba lo que él sabría sobre su padre. Beatriz y Rodrigo estaban más tensos de lo normal, conversando en voz baja siempre que creían que ella no estaba cerca. Luna percibió que estaban preocupados por algo, pero no lograba entender qué. En la escuela, Luna era una alumna dedicada, pero solitaria. No tenía muchos amigos. Los otros niños vivían vidas que ella no podía alcanzar. Tenían familias que los buscaban sonriendo. Tenían fiestas de cumpleaños. Tenían ropa nueva. Tenían abrazos al final del día. Luna solo tenía silencio y tareas esperándola en casa. Pero ella no se quejaba. Había aprendido que quejarse solo empeoraba las cosas. Fue un martes durante el recreo cuando algo diferente sucedió. Luna estaba sentada sola debajo de un árbol en el patio de la escuela cuando una mujer se acercó. Era joven, debía tener unos 30 años, usaba gafas de montura roja y llevaba una carpeta. Se identificó como trabajadora social del ayuntamiento y dijo que necesitaba hablar con ella. Luna, soy Marina. Vine aquí porque recibí una denuncia anónima de que podrías estar en una situación difícil en casa. ¿Estás bien? ¿Estás siendo bien tratada? El corazón de Luna se aceleró. ¿Una denuncia? ¿Quién habría hecho eso? Pensó inmediatamente en Marcelo. ¿Habría sido él? ¿Pero por qué? ¿Y qué pasaría si ella contaba la verdad? Beatriz se pondría furiosa. Rodrigo también. ¿Y a dónde iría si la sacaban de allí? Por más difícil que fuera su vida, era la única que conocía. Estoy bien, sí, respondió Luna, bajito. Tía Beatriz me cuida muy bien. Marina la observó con atención. Puedes contarme cualquier cosa, ¿de acuerdo? Si alguien te está lastimando o tratándote mal, yo puedo ayudarte. No necesitas tener miedo. Luna sacudió la cabeza. No, está todo bien, solo soy tímida. Marina no pareció convencida, pero tampoco podía forzar nada. Dejó una tarjeta con su teléfono y dijo que Luna podría llamar siempre que lo necesitara. Después se fue, dejando a Luna con un torbellino de sentimientos. Parte de ella quería gritar que no estaba todo bien, que la trataban como empleada, que nunca recibía cariño, que vivía en un cuarto que parecía una prisión. Pero otra parte de ella tenía miedo a lo desconocido,
miedo de que quizás la alternativa fuera peor. Cuando llegó a casa ese día, Beatriz la esperaba furiosa. Tiró la tarjeta de la trabajadora social sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es esto? ¿Qué has estado diciendo en la escuela?» Luna se encogió. «Yo no dije nada, tía. Una señora apareció y preguntó si estaba bien. Yo dije que sí». «¿Y quién hizo la denuncia, ¿Quién fue? Fue ese hombre que apareció aquí, ¿no? ¿Ese Marcelo?» Luna no sabía qué decir. Beatriz continuó. «No le digas nada a esa gente. ¿Me oyes? Nada. Esta casa, esta vida, todo esto es nuestro ahora». Juan Pablo desapareció y dejó todo, abandonado. «Si no fuera por mí, estarías en un orfanato, ¿lo entiendes? Yo te salvé. Y así me lo agradeces, dejando que la gente meta la nariz donde no le llaman». Rodrigo entró en la cocina en ese momento, con su postura arrogante de siempre. «¿Qué está pasando aquí?», Beatriz señaló a Luna. «Esta niña está trayendo problemas. La trabajadora social apareció en su escuela hoy». Rodrigo miró a Luna con desprecio. «Todo esto es culpa de ese hombre que vino aquí. Está revolviendo cosas que no debe. No hables con él, ¿entendido? Si vuelve, no le abras la puerta». Luna asintió, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos, pero negándose a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Aquella noche, acostada en su cama estrecha, Luna miró por la ventana el cielo estrellado de Córdoba. Pensó en su padre, en Marcelo, en la trabajadora social, en todo lo que estaba sucediendo. Había algo más grande detrás de todo eso. Ella podía sentirlo. Beatriz y Rodrigo estaban escondiendo algo, y ella necesitaba descubrir qué. Marcelo no se rindió. El jueves siguiente regresó, pero esta vez no fue a la casa. Esperó a que Luna saliera de la escuela y se acercó a ella en la acera. Ella lo reconoció inmediatamente y miró a su alrededor nerviosa. «Luna, necesito hablar contigo», dijo él amablemente. «No tienes que tenerme miedo. Yo era muy amigo de tu padre. Usted se fue ese día y mi tía se enojó mucho», dijo Luna, apresurada. «Ella dijo que no puedo hablar con usted. Lo sé, pero necesito que sepas la verdad. Tu padre no te abandonó, Luna. Él desapareció. Y creo que Beatriz sabe más de lo que dice». Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir?». Marcelo se agachó para ponerse a su altura. «Tu padre me llamó hace 8 años, poco antes de desaparecer. Estaba preocupado. Dijo que había descubierto algo grave y que necesitaba resolverlo antes de que fuera demasiado tarde. Me pidió que te cuidara si algo sucedía. Pocos días después, él desapareció. Nadie supo más de él. Intenté buscarlo, pero no conseguí nada. Hasta que recientemente encontré algunos documentos. Documentos que muestran que la casa donde vives fue transferida a nombre de Beatriz de forma irregular. Tu padre nunca firmó nada. Alguien falsificó su firma». Luna abrió los ojos de par en par. «¿Pero cómo? Todavía no lo sé. Pero estoy investigando y necesito tu ayuda. ¿Sabes si Beatriz guarda documentos antiguos en algún lugar de la casa?». Luna pensó por un momento. «Ella tiene un archivo cerrado con llave en su habitación. Nunca me deja entrar allí». Marcelo asintió. «¿Podrías echar un vistazo? Solo para ver si hay algo relacionado con tu padre». Luna se mordió el labio. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero por primera vez en años sentía que quizás podría descubrir la verdad sobre su padre, sobre ella misma, sobre todo. «Puedo intentarlo», dijo ella en voz baja. Marcelo sonrió. «Gracias, Luna. Eres valiente, como tu padre. Te daré mi número. Si necesitas algo, llámame, ¿de acuerdo?». Él le entregó un papel con su teléfono anotado. Luna lo guardó rápidamente en la mochila y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los hubiera visto. Después, salió corriendo hacia la casa. Aquella noche, mientras Beatriz y Rodrigo veían televisión en la sala, Luna subió despacio las escaleras. La habitación de Beatriz estaba en el segundo piso, justo al lado de la habitación de Rodrigo. Los dos dormían separados, algo que Luna siempre encontró extraño, pero nunca cuestionó. Ella esperó hasta estar segura de que
Estaban distraídos y entonces abrió la puerta de la habitación de Beatriz con cuidado. La habitación estaba ordenada, casi obsesivamente organizada. Había un armario grande, una cómoda y en la esquina un archivo de metal cerrado con candado. Luna miró aquel mueble. Allí dentro quizás estaban las respuestas que ella buscaba. Pero ¿cómo abrirlo? Ella revolvió discretamente la cómoda, buscando la llave. Abrió cajones con cuidado, evitando hacer ruido. Y entonces, en una cajita de joyas en el fondo del tercer cajón, la encontró. Una pequeña llave plateada. Con las manos temblorosas, Luna se acercó al archivo. Insertó la llave en la cerradura y giró. El candado se abrió con un suave clic. Ella tiró del primer cajón y sus ojos se abrieron de par en par. Había montones de papeles, documentos antiguos, contratos, escrituras, y en medio de todo, una carpeta con el nombre de Juan Pablo Ventura escrito a mano. Luna la cogió y la abrió. Dentro había copias de documentos de transferencia de propiedad, todos firmados por Juan Pablo. Pero Luna miró las firmas y su corazón se disparó. Ella conocía la letra de su padre, tenía su carta guardada, y aquellas firmas eran diferentes, eran falsas. Ella continuó buscando y encontró más cosas. Recibos de pagos, extractos bancarios, todo a nombre de Beatriz. Valores altos, provenientes de fuentes que Luna no lograba identificar. Y entonces, en el fondo de la carpeta, encontró algo que la hizo dejar de respirar. Una anotación manuscrita en un papel amarillento, con la letra de Beatriz. Tapé lo descubrió todo. Necesita desaparecer antes de que hable. Rodrigo lo resolverá. Luna sintió que el mundo giraba. ¿Qué significaba aquello? Tapé era Juan Pablo, su padre. Él había descubierto algo, y Rodrigo iba a resolverlo. ¿Resolverlo cómo? ¿Qué habían hecho? Oyó pasos en la escalera y su corazón casi se detuvo. Rápidamente puso todo de vuelta, cerró el archivo con llave, guardó la llave en la cajita y salió de la habitación. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando Beatriz apareció en el pasillo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Beatriz desconfiada. Yo estaba buscando el baño. «Me perdí», mintió Luna, intentando controlar el temblor en la voz. Beatriz la miró por un largo momento. Luego señaló la escalera. «Tu baño es el de tu habitación. Vuelve allí». Luna bajó las escaleras corriendo y se encerró en su habitación. Su corazón latía tan fuerte que ella creía que iba a explotar. Cogió el papel con el teléfono de Marcelo y lo miró. Necesitaba contar lo que había visto. ¿Pero cómo? No tenía móvil. Beatriz jamás la dejaría usar el teléfono de la casa. Ella esperó hasta la madrugada, cuando estuvo segura de que todos dormían. Bajó las escaleras en silencio, cogió el teléfono fijo de la sala y marcó el número de Marcelo. Él contestó al tercer tono, con voz somnolienta. «¿Aló?» «Soy yo, Luna», susurró ella. «Encontré algo». Al otro lado de la línea, Marcelo se despertó completamente. «¿Qué? ¿Qué encontraste?» Luna contó todo en voz baja y rápida. Las firmas falsas, los documentos, los pagos y principalmente la anotación sobre su padre. Marcelo se quedó en silencio por un momento después de que ella terminó. «Luna, necesitas salir de ahí. Esas personas son peligrosas, pero no tengo a dónde ir. Lo resolveré. Buscaré a las autoridades. Conseguiré sacarte de allí. Pero por ahora necesitas actuar como si nada hubiera pasado. No dejes que se den cuenta de que sabes algo. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Ella colgó el teléfono y regresó a su habitación, con el corazón aún acelerado. Se acostó en la cama, pero no pudo dormir. La verdad estaba empezando a aparecer y era más sombría de lo que ella imaginaba. Su padre no la había abandonado. Él había sido alejado, y Beatriz y Rodrigo sabían exactamente lo que había sucedido. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Luna intentaba actuar normalmente, pero cada mirada de Beatriz, cada palabra de Rodrigo, la hacían sentir que ellos sabían,
que de alguna manera habían descubierto que ella estaba revolviendo donde no debía. La tensión en la casa era palpable. Fue un sábado cuando todo comenzó a desmoronarse. Marcelo regresó, pero esta vez no estaba solo. Trajo consigo a la trabajadora social Marina y a un abogado. Tocaron el timbre y Beatriz abrió la puerta, visiblemente irritada. «¿Qué es esto ahora?», preguntó cruzando los brazos. «Mi nombre es doctor Fernando Carballo», dijo el abogado. Un hombre de mediana edad con gafas y traje oscuro. «Estoy aquí representando al señor Marcelo Santos y también los intereses de la menor Luna Ventura. Tenemos razones para creer que su tutela fue establecida de forma irregular y que hay irregularidades en la documentación de la propiedad de esta casa». Beatriz palideció. «¿De qué están hablando?». «Estamos hablando de falsificación de documentos, de apropiación indebida de bienes y de posible coacción. Usted va a tener que acompañarnos para prestar declaraciones». Rodrigo apareció en la puerta, visiblemente nervioso. «Ustedes no pueden hacer eso. No tienen pruebas de nada». Marcelo dio un paso adelante. «Sí las tenemos, y vamos a probarlo todo». Luna observaba todo desde la escalera, con el corazón acelerado. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Finalmente, alguien estaba luchando por ella. Marcelo la miró y asintió con la cabeza, como diciendo que todo iba a estar bien. Pero Beatriz no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Miró a Luna con ojos fríos y dijo algo que hizo que la sangre de la niña se helara. «Esta niña no sabe nada. No es más que una niña problemática que vive inventando historias. Juan Pablo era un borracho irresponsable que desapareció porque no aguantaba la presión de ser padre. Yo le hice un favor cuidándola todos estos años, y así es como se me recompensa, con acusaciones infundadas». Marina se acercó a Luna. «Cariño, ¿quieres venir conmigo? No necesitas quedarte aquí». Luna miró a Beatriz, luego a Marcelo y finalmente a Marina, y por primera vez en su vida tomó una decisión por sí misma. Bajó las escaleras, pasó por Beatriz y Rodrigo y tomó la mano de Marina. «Quiero irme de aquí», dijo, con voz firme. Y así, aquella tarde lluviosa de sábado en Córdoba, Luna Ventura dejó atrás la casa que había sido su cárcel emocional durante tantos años y dio el primer paso hacia la verdad sobre su padre, sobre su pasado y sobre sí misma. El refugio temporal estaba en un barrio tranquilo de General Paz, una construcción sencilla pero acogedora que servía como hogar provisional para niños en situaciones vulnerables. Luna llegó allí aquella tarde de sábado con solo su mochila escolar y la ropa que llevaba puesta. Marina, la trabajadora social, la acompañó hasta la habitación que compartiría con otras dos niñas e intentó calmarla con palabras amables. Pero Luna apenas lograba procesar lo que estaba sucediendo. Había dejado atrás la única casa que conocía, aunque aquella casa fuera un lugar de tristeza. «Estarás bien aquí, Luna», dijo Marina, sentándose a su lado en la cama. «Es solo temporal, hasta que lo resolvamos todo. El doctor Fernando y Marcelo están trabajando para descubrir la verdad sobre tu padre y sobre la situación de tu casa. Fuiste muy valiente hoy». Luna solo asintió mirando sus propias manos. Se sentía extraña, como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. Había hecho lo correcto. ¿Y si Beatriz estaba diciendo la verdad? ¿Y si su padre realmente la había abandonado y ella solo se estaba aferrando a una fantasía? Marina percibió la confusión en la niña. «Sé que es difícil ahora, pero no estás sola. Hay mucha gente que quiere ayudarte. Y mañana, si quieres, Marcelo puede venir a visitarte. Él tiene muchas cosas que contarte sobre tu padre». El corazón de Luna se encogió. Ella quería creer que había respuestas, que había una explicación para todo aquello. Quería creer que su padre no la había olvidado. Pero 8 años era mucho tiempo, demasiado tiempo. Marina salió, dejando a Luna sola en la habitación. La niña miró a su alrededor. Las paredes estaban pintadas de un amarillo claro, había cortinas floridas en las ventanas y 3 camas alineadas con colchas coloridas. Era sencillo, pero estaba limpio y organizado.
tan diferente del cuartito oscuro donde ella dormía en la casa de Beatriz. Luna se acostó, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo a ser despertada para hacer alguna tarea. Al día siguiente, un domingo soleado, Marcelo llegó al refugio a media mañana. Traía consigo una bolsa con ropa nueva para Luna, algunas compradas especialmente para ella, y un pequeño oso de peluche. Cuando Luna lo vio, algo dentro de ella se derrumbó. Corrió hacia él, y por primera vez desde que su padre desapareció, abrazó a alguien de verdad. Marcelo la abrazó de vuelta, sintiendo la fragilidad de aquella niña que había cargado tanto peso sola. Se sentaron en el jardín del refugio, debajo de un frondoso árbol de jabuticaba. Marcelo respiró hondo antes de empezar a hablar. «Luna, necesito contarte sobre tu padre, sobre quién era él de verdad». La niña lo miró con ojos atentos, pendiente de cada palabra. «Juan Pablo y yo nos conocimos en la universidad. Estudiábamos arquitectura juntos. Él era brillante, ¿sabes? Tenía un talento increíble para dibujar, para crear proyectos. Después de que nos graduamos, él abrió su propia oficina aquí en Córdoba. Las cosas iban bien, pero entonces conoció a tu madre, Clarisa». Luna abrió los ojos de par en par. Nadie nunca hablaba de su madre. Era como si ella nunca hubiera existido. «Clarisa era complicada», continuó Marcelo, eligiendo las palabras con cuidado. «Tenía problemas serios, cuestiones que ella no lograba resolver. Cuando quedó embarazada de ti, Juan Pablo estaba en las nubes de felicidad. Pero Clarisa no estaba preparada para ser madre. Después de que naciste, ella entró en una crisis profunda. Dejó el hospital y nunca más regresó. Simplemente desapareció. Juan Pablo quedó destrozado, pero te tenía a ti. Y tú te convertiste en el centro de su mundo». «¿Y Beatriz?», preguntó Luna con la voz baja. Beatriz apareció poco después. Ella trabajaba como secretaria en 1900, la oficina de arquitectura de tu padre. Al principio ella parecía ayudar. Se ofreció a cuidarte mientras tu padre trabajaba. Él confiaba en ella, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo mal. Beatriz era posesiva, controladora. Ella quería volverse indispensable. Y entonces Rodrigo entró en la historia. «¿Quién es Rodrigo?». «¿De verdad?», preguntó Luna. Marcelo suspiró. «Rodrigo Almeida es un hombre con un historial complicado. Se presenta como empresario de la construcción civil, pero en realidad es alguien que siempre ha vivido de esquemas, de atajos. Conoció a Beatriz y los dos se unieron. Y ahí comenzaron los problemas». «¿Qué problemas?». «Tu padre empezó a desconfiar de que había algo mal con las finanzas de la oficina. Documentos desaparecían, contratos eran alterados, dinero se esfumaba. Él investigó y descubrió que Beatriz estaba desviando fondos, usando la oficina para lavar dinero de Rodrigo. Cuando Juan Pablo la confrontó, ella lo negó todo. Pero él tenía pruebas. Iba a denunciar a ambos a las autoridades. El corazón de Luna se aceleró. ¿Y qué pasó? La noche antes de que él fuera a la policía, hace 8 años, Juan Pablo me llamó. Estaba nervioso, preocupado. Dijo que Beatriz había amenazado con quitártela, que había falsificado documentos probando que él era un padre inadecuado, que bebía, que era inestable. Él tenía miedo de perderte. Me pidió que te cuidaras si algo salía mal. Yo dije que sí, pero pensé que estaba exagerando. Pocos días después, él desapareció. Luna sintió las lágrimas rodar por su rostro. ¿Y nadie lo buscó? Yo lo busqué, Luna. Lo busqué mucho. Fui a la policía, contraté investigadores, pero Beatriz tenía documentos falsos. Tenía testigos que mintieron, diciendo que vieron a tu padre bebiendo, peleando contigo. Ella construyó una historia tan bien elaborada que todos creyeron. Y cuando ella consiguió la tutela legal de ti y la transferencia de la casa, yo no tenía cómo probar nada. Pasé años juntando evidencias, pero no era suficiente. Hasta ahora. ¿Qué cambió? Marcelo sacó un sobre del bolsillo. Encontré a alguien que estuvo involucrado en todo esto y que está dispuesto a hablar. Un hombre que trabajaba con Rodrigo, que participó en el esquema de falsificación de documentos. Él tiene miedo.
Cree que Rodrigo puede volverse contra él. Entonces decidió cooperar. Él tiene copias de todo: firmas falsificadas, recibos de pagos ilegales, mensajes intercambiados entre Beatriz y Rodrigo. Todo. Luna se secó las lágrimas. ¿Eso significa que van a ser arrestados? Sí. El doctor Fernando ya presentó la demanda. La policía está investigando. Llevará algún tiempo, pero la verdad saldrá a la luz. ¿Y mi padre? ¿Dónde está? Marcelo la miró con tristeza. Esa es la parte que aún no sé, Luna. No tenemos ninguna pista concreta sobre dónde está Juan Pablo ahora, pero yo no desisto de encontrarlo, y sé que tú tampoco. Luna tomó la mano de Marcelo. Gracias por no haber desistido de mí. Él sonrió con los ojos llorosos. Hice una promesa a mi mejor amigo, y la honraré hasta el final. Los días en el refugio fueron extraños para Luna. No estaba acostumbrada a ser tratada con amabilidad. Las cuidadoras le preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Las otras niñas intentaban incluirla en los juegos. Todo era tan diferente. Ella empezó a asistir a una escuela nueva, más cerca del refugio, y poco a poco comenzó a abrirse. Hizo amistad con una niña llamada Julia, que también vivía en el refugio y que tenía una historia parecida a la suya. Julia tenía 9 años, cabellos rizados y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. A pesar de haber pasado por cosas difíciles, ella le enseñó a Luna a jugar de nuevo, a reírse de tonterías, a ser niña. Y Luna, por primera vez, sintió que quizás podría tener una vida normal. Marcelo la visitaba siempre que podía. Traía libros, contaba historias sobre su padre, mostraba fotos antiguas que Luna nunca había visto. Ella descubrió que a Juan Pablo le encantaba el jazz, que tenía una forma graciosa de dibujar caricaturas, que era pésimo cocinando, pero lo intentaba de todas formas. Cada historia hacía que Luna sintiera que estaba conociendo a su padre de 1900, ¿verdad? No solo los recuerdos nebulosos que guardaba. Mientras tanto, el proceso contra Beatriz y Rodrigo avanzaba. El doctor Fernando era implacable. Consiguió probar que las firmas en los documentos de transferencia de la casa eran falsas. Consiguió rastrear pagos sospechosos que ligaban a Beatriz y Rodrigo a esquemas de desvío de dinero. La telaraña de mentiras que ellos habían construido comenzaba a deshacerse. Fue un martes, 3 semanas después de que Luna hubiera salido de la casa, que el doctor Fernando apareció en el refugio con una noticia importante. Llamó a Luna y Marcelo para una conversación reservada en 1980. La sala de la directora. «Descubrimos algo», dijo él, abriendo una carpeta llena de documentos. Durante la investigación, encontramos transferencias bancarias que Juan Pablo hizo poco antes de desaparecer. Él vendió algunos bienes, liquidó inversiones y transfirió una cantidad significativa a una cuenta a nombre de un abogado en Mar del Plata. «Mar del Plata», repitió Marcelo sorprendido. «Sí, y conseguimos rastrearlo. Ese abogado era especialista en protección de testigos y personas en situación de riesgo. Creemos que Juan Pablo pudo haber buscado su ayuda para desaparecer temporalmente mientras reunía pruebas contra Beatriz y Rodrigo». Luna sintió la esperanza encenderse en su pecho. «¿Entonces mi padre está vivo?» «No podemos afirmarlo con certeza», dijo el doctor Fernando cautelosamente, «pero es una posibilidad real. Estamos intentando localizar a ese abogado, pero se jubiló hace años y es difícil de encontrar. No desistimos». Marcelo miró a Luna. «Esto es una buena señal, pequeña. Significa que tu padre se estaba protegiendo, planeando algo. Él no huyó por cobardía. Estaba intentando resolverlo todo». Luna asintió, conteniendo las lágrimas. Necesitaba creer en eso. Necesitaba tener esperanza. Ese mismo día, por la tarde, algo inesperado sucedió. Luna estaba en el patio del refugio cuando Marina apareció con una mujer que ella no conocía. Era una señora de cabellos blancos, ojos claros y una sonrisa amable. Marina hizo las presentaciones. «Luna, esta es doña Elena. Ella fue vecina de tu padre hace muchos años y pidió conocerte». Elena se acercó y tomó las manos de Luna con cariño.
Niña, no podía creerlo cuando supe que estabas viva y bien. Tu padre hablaba tanto de ti. Eras la luz de su vida. ¿Usted conoció a mi padre?, preguntó Luna emocionada. Sí, lo conocí. Viví en la casa de al lado de la de ustedes durante años. Te vi nacer, vi a tu padre cuidarte con tanto amor. Y vi cuando todo empezó a desmoronarse. ¿Qué vio usted? Elena suspiró. Vi a Beatriz inmiscuirse cada vez más en la vida de Juan Pablo. La vi instalarse en la casa, traer a ese hombre, Rodrigo. Vi a tu padre cada vez más angustiado. Una noche, pocos días antes de que él desapareciera, él golpeó a mi puerta. Estaba desesperado. Dijo que necesitaba protegerte, que Beatriz estaba tramando algo contra él, que habían falsificado documentos. Él me dio una caja, me pidió que la guardara. Dijo que si algo le sucedía, yo debía buscar un abogado de confianza y entregar aquella caja. Pero yo nunca supe lo que pasó después. Beatriz me dijo que él te había abandonado y huido. Yo quedé destrozada, pero no sabía qué hacer, hasta que vi la noticia sobre la investigación en el periódico y decidí buscarlos a ustedes. Marcelo se adelantó. ¿Usted todavía tiene esa caja? Elena asintió. Sí, la tengo. Está guardada en mi casa hasta hoy. Nunca la abrí, como Juan Pablo pidió. El doctor Fernando se levantó inmediatamente. Necesitamos esa caja, puede contener pruebas cruciales. Elena estuvo de acuerdo y todos fueron a su casa. Una construcción antigua pero bien conservada en el barrio Nueva Córdoba. Ella los llevó al cuarto de huéspedes y abrió el armario. Allí al fondo, envuelta en un paño, estaba una caja de madera con una pequeña cerradura. Elena se la entregó a Marcelo. La llave debe estar con ustedes. Juan Pablo dijo que dejaría una forma de abrirla. Marcelo examinó la caja. Había una inscripción grabada en la tapa. Luna, ¿cómo te solía llamar tu padre? Luna pensó por un momento. Me llamaba Lunita, y a veces mi estrellita. Marcelo giró la caja y vio que debajo había números grabados. 0512, 5 de diciembre. Luna, ¿es ese algún día especial? Es mi cumpleaños, dijo Luna, bajito. Marcelo intentó girar el mecanismo de la cerradura usando la fecha, y se abrió. Dentro de la caja había documentos, memorias USB, fotografías y una carta sellada con el nombre de Luna escrito a mano. Con manos temblorosas, Luna cogió la carta y la abrió. Era la letra de su padre, inconfundible. Mi querida Lunita, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Quería estar a tu lado ahora, pero si no lo estoy, que sepas que no. Fue por elección. Descubrí cosas graves sobre personas en las que confiaba. Beatriz y Rodrigo están involucrados en fraudes, desvíos de dinero y falsificaciones. Amenazaron con quitarte de mi lado, usando documentos falsos para hacerme parecer un padre irresponsable. No puedo permitir que eso suceda. Voy a reunir pruebas y denunciarlos, pero si algo sale mal, todo lo que necesitas está en esta caja. Documentos que prueban mi inocencia, pruebas contra ellos y una forma de protegerte. Marcelo Santos es mi mejor amigo. Confía en él. Él te cuidará. Te amo más que a nada en este mundo, mi estrellita. Y si hay una forma de volver a ti, la encontraré. Nunca dudes de ello. Siempre tu padre, Juan Pablo Ventura. Luna no pudo contener el llanto. Abrazó la carta contra su pecho, mientras Marcelo la envolvía en un abrazo protector. El doctor Fernando cogió los documentos y las memorias USB, examinándolos rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es oro. Contratos falsificados, correos electrónicos comprometedores, registros de transacciones ilegales. Con esto, podemos no solo probar la inocencia de Juan Pablo, sino también incriminar definitivamente a Beatriz y Rodrigo. «Pero, ¿dónde está mi padre?», preguntó Luna. Entre sollozos, Elena se acercó. «Hay algo más. Días después de que Juan Pablo desapareció, recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una dirección en Mar del Plata y una fecha, 5 de diciembre de 2025, el cumpleaños de Luna de este año.
Pensé que era un error, pero la guardé. Quizás signifique algo. Marcelo cogió el papel que Elena ofreció. Una dirección y una fecha. ¿Sería un mensaje? ¿Un encuentro planeado? El doctor Fernando analizó. Mar del Plata, el mismo lugar al que transfirió dinero. Puede ser que lo haya planeado todo. Si está escondido esperando el momento adecuado, quizás ese sea el día que marcó para reaparecer. Cuando todo estuviera resuelto. Luna miró la fecha. Faltaban solo 2 semanas para su cumpleaños. ¿Sería posible? ¿Sería que su padre realmente la estaría esperando? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. El doctor Fernando presentó nuevas evidencias en la justicia. Con las pruebas encontradas en la caja, el caso contra Beatriz y Rodrigo se volvió irrefutable. La casa fue puesta de nuevo a nombre de Juan Pablo Ventura, en proceso de ser transferida a Luna tan pronto como todo fuera formalizado. Beatriz y Rodrigo fueron imputados por múltiples crímenes y esperaban juicio. Luna continuaba en el refugio, pero ahora con una sensación diferente. Ya no era una niña perdida, era una superviviente, y tenía personas a su lado. Marcelo la visitaba todos los días, trayendo noticias, planeando el futuro. Marina continuaba siendo un apoyo constante. Julia se había convertido en su mejor amiga, y doña Elena pasaba los fines de semana para contar historias sobre Juan Pablo, manteniendo viva la memoria del padre de Luna. Cuando el 5 de diciembre finalmente llegó, Luna despertó con el corazón acelerado. Era su 12º cumpleaños, y quizás, solo quizás, era el día en que se reencontraría con su padre. Marcelo, el doctor Fernando y Marina organizaron un viaje a Mar del Plata. Fueron todos juntos en el coche de Marcelo, atravesando la Sierra del Mar mientras Luna miraba por la ventana, imaginando lo que encontrarían. La dirección llevaba a una casa sencilla a la orilla del mar, en el norte de la isla. Era una construcción pequeña, pintada de blanco, con un porche frente al océano. Cuando llegaron, el sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Luna bajó del coche con las piernas temblorosas. Caminaron hasta la puerta. Marcelo tocó el timbre. Esperaron. El silencio parecía eterno. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Tenía cabellos canosos, barba por afeitar, ojos cansados, pero aún brillantes. Estaba más delgado, más viejo, pero era él. Luna reconocería esos ojos en cualquier lugar. «¿Papá?», susurró ella, apenas creyendo lo que veía. Juan Pablo Ventura miró a su hija y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lunita, mi estrellita». Luna corrió hacia él y Juan Pablo la tomó en sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que tenía, como si nunca más fuera a soltarla. Ambos lloraban, incapaces de hablar. Marcelo también lloraba, viendo al amigo que había dado por perdido finalmente reencontrado. Era un momento que parecía imposible, pero estaba sucediendo. Después del primer impacto emocional, todos entraron en la casa. Juan Pablo preparó té y sentados en el porche con vistas al mar, él comenzó a contar su historia. Había descubierto los esquemas de Beatriz y Rodrigo, había reunido pruebas, pero antes de que pudiera actuar, ellos lo amenazaron de forma grave. Falsificaron documentos que lo hacían parecer inestable, incluso peligroso. Consiguieron una orden judicial temporal que lo alejaba de Luna. Juan Pablo, desesperado, buscó la ayuda de un abogado especializado que le aconsejó desaparecer temporalmente mientras reunía más pruebas y desmantelaba el esquema armado contra él. Se había mudado a Mar del Plata bajo un nombre falso. Había trabajado en pequeños empleos para sobrevivir, siempre de lejos intentando proteger a Luna y reunir evidencias. Había intentado varias veces retomar contacto, pero Beatriz y Rodrigo tenían conexiones, personas que les avisaban de cualquier movimiento. Juan Pablo tuvo que esperar el momento adecuado, y ese momento llegó cuando Marcelo finalmente consiguió empezar a desmantelar la red de mentiras. «Me enteré de todo», dijo Juan Pablo, sosteniendo las manos de Luna. «Vi en los periódicos sobre la investigación, sobre que te habían sacado de aquella casa. Quise correr inmediatamente hacia ti,
pero el abogado me aconsejó esperar hasta que todo estuviera resuelto legalmente, hasta que fuera seguro. Marqué tu cumpleaños como el día de nuestro reencuentro, porque sabía que lo recordarías. Recé todos los días para que estuvieras bien, para que alguien te protegiera, y agradezco a Dios que Marcelo no se rindiera. Marcelo sonrió. Hice una promesa, amigo, y la cumplí. Juan Pablo lo abrazó con gratitud. Después se volvió hacia Luna. Siento mucho por todo lo que pasaste, mi hija. Siento mucho por no haber estado allí. Pero ahora voy a compensar cada día perdido. Estaremos juntos de nuevo. Reconstruiremos nuestra familia. Luna abrazó a su padre con fuerza. No necesitaba nada más. Había encontrado la verdad. Había encontrado a su padre. Y finalmente, después de 8 años, estaba en casa, en los brazos de quien realmente la amaba. Los primeros días después del reencuentro fueron intensos y llenos de emociones confusas. Luna regresó a Córdoba con su padre, pero nada era tan sencillo como en los cuentos de hadas. Juan Pablo tuvo que pasar por una serie de procedimientos legales para recuperar oficialmente la custodia de su hija. Hubo audiencias, entrevistas con trabajadoras sociales, evaluaciones psicológicas, todo para garantizar que Luna estaría segura y que Juan Pablo era, de hecho, quien decía ser y tenía las condiciones para cuidarla. Durante este periodo de transición, Luna continuó viviendo en el refugio, pero ahora con visitas diarias de su padre. Juan Pablo alquiló un apartamento pequeño en el barrio Alberdi, cerca del refugio, y comenzó a reorganizar su vida. Consiguió reactivar su registro profesional como arquitecto y fue acogido de nuevo en el mercado por colegas que siempre creyeron en su inocencia. Marcelo lo ayudó a levantar de nuevo la oficina, ahora como socios, y poco a poco las cosas comenzaron a encajar. Pero Luna ya no era la niña de 3 años que él había dejado. Era una preadolescente de 12 años, marcada por años de negligencia emocional y soledad. Y Juan Pablo, por más que amara a su hija con todo su corazón, también cargaba las cicatrices de 8 años, viviendo escondido, siempre con miedo, siempre solo. La reaproximación entre ellos era como aprender a bailar una música que ambos conocían, pero de la que habían olvidado los pasos. En las primeras visitas, se sentaban uno frente al otro sin saber exactamente qué decir. Juan Pablo intentaba contarle sobre los años que pasó lejos, pero las palabras nunca parecían suficientes. Luna quería preguntar tantas cosas, pero tenía miedo de las respuestas. Tenía miedo de que aquella felicidad fuera temporal, de que él se fuera de nuevo, de que todo fuera solo un sueño. Fue doña Elena quien los ayudó a romper ese hielo. Comenzó a visitarlos durante los encuentros, trayendo fotografías antiguas, contando historias divertidas de cuando Luna era bebé, recordando momentos que Juan Pablo había olvidado. Poco a poco, los recuerdos se fueron reconectando. Luna comenzó a recordar fragmentos de la infancia, el olor del café que su padre hacía por la mañana, la música que él cantaba en la ducha, la forma en que él la acunaba para dormir. Una tarde de enero, mientras estaban sentados en el pequeño jardín del refugio, Luna finalmente hizo la pregunta que la atormentaba desde que lo reencontrara. «Papá, ¿te enojaste conmigo? ¿Por no haberte buscado? ¿Por haber creído que me habías abandonado?» Juan Pablo la miró con sorpresa y tristeza. «Luna, eras una niña. ¿Cómo podrías haber hecho algo diferente? Beatriz y Rodrigo controlaban todo a tu alrededor. Te mintieron, manipularon tu percepción de la realidad. Tú no tienes la culpa de nada. Nada de esto fue tu responsabilidad. Pero yo debería haberte recordado mejor. Debería haber dudado de ellos». Él tomó sus manos. «Eras solo un bebé cuando me alejaron de ti. Es natural que los recuerdos se borren. Lo importante es que, incluso sin recordarlo bien, nunca desististe de mí. Guardaste aquella carta, visitaste mi tumba imaginaria, mantuviste viva la esperanza. Eres la persona más valiente que conozco». Luna sintió las lágrimas rodar. «Te extrañé tanto. Yo también, mi hija. Todos los días. Pero ahora estamos juntos, y nada nos separará de nuevo».
Mientras padre e hija reconstruían su relación, el proceso judicial contra Beatriz y Rodrigo avanzaba. Las evidencias eran abrumadoras. Además de los documentos encontrados en la caja dejada por Juan Pablo, los investigadores descubrieron una red entera de fraudes que los dos venían cometiendo desde hacía años. No era solo la casa de Juan Pablo lo que habían robado. Había otras víctimas, otras familias destruidas, otros bienes apropiados ilegalmente. Beatriz intentó negociar, alegando que había sido coaccionada por Rodrigo, que le tenía miedo, que había hecho todo bajo amenaza, pero los registros bancarios mostraban lo contrario. Ella era participante activa y consciente de todos los esquemas. Rodrigo, por su parte, intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza tratando de embarcar con documentos falsos. El juicio fue programado para marzo. El doctor Fernando le garantizó a Juan Pablo que el caso era sólido y que se haría justicia. Pero para Luna, todo aquello aún parecía irreal. Beatriz, que durante años había sido la única figura materna que había conocido, aunque distorsionada y cruel, ahora era una criminal. Era extraño odiar y al mismo tiempo sentir lástima. Marina, siempre atenta, percibió el conflicto emocional de Luna y sugirió terapia. Juan Pablo estuvo de acuerdo inmediatamente. Luna comenzó a tener sesiones semanales con una psicóloga especializada en trauma infantil, la doctora Carla Méndez. Fue difícil al principio. Luna no sabía expresar lo que sentía. Había pasado tanto tiempo guardando todo dentro de ella que las emociones eran como un nudo imposible de desatar. Pero la doctora Carla era paciente. Usaba dibujos, juegos, historias. Poco a poco, Luna comenzó a abrirse. Habló sobre la soledad, sobre la sensación de nunca ser lo suficientemente buena, sobre el miedo constante a hacer algo mal y ser castigada. Habló sobre el vacío de no tener a nadie que la abrazara cuando estaba triste, de no tener a nadie a quien le importara si estaba enferma o con frío. Y también habló sobre la culpa de haber creído las mentiras sobre su padre, la culpa de no haber luchado más, la culpa de, en algunos momentos oscuros, haber deseado que Beatriz fuera una madre de verdad. «Es normal sentir todo eso», dijo la doctora Carla con amabilidad. «Eras una niña en una situación imposible. El cerebro infantil hace lo que puede para sobrevivir. A veces eso significa aceptar la realidad que se nos presenta, aunque sea falsa. No fallaste, sobreviviste, y eso es lo que importa». Luna empezó a creer en eso. Empezó a entender que no necesitaba cargar el peso de elecciones que nunca fueron suyas. Empezó a perdonarse a sí misma. En febrero, Juan Pablo finalmente consiguió la custodia definitiva de Luna. Fue un día de celebración. Marcelo, doña Elena, Marina, Julia y todos los que habían ayudado en esta jornada se reunieron para celebrar. Luna se mudó al apartamento con su padre y por primera vez en 8 años durmió sabiendo que estaba en casa de verdad. El apartamento era pequeño pero acogedor. Juan Pablo dejó que Luna eligiera cómo quería que su habitación fuera decorada. Ella, que nunca había tenido elección sobre nada, quedó paralizada de tanta opción. «¿Quieres decir que puedo elegir el color de las paredes?», preguntó, incrédula. «¿Y las cortinas? ¿Y los muebles? Puedes elegir todo, mi hija. Este es tu espacio, tu rinconcito del mundo». Luna eligió paredes azul claro, recordando el cielo que siempre la calmaba cuando se sentía perdida. Eligió una cama con dosel, porque siempre había soñado con tener una. Eligió un escritorio grande, porque había descubierto que le gustaba escribir y dibujar. Y Juan Pablo se aseguró de que todo fuera exactamente como ella quería. La adaptación a la nueva vida tuvo sus desafíos. Luna todavía se despertaba temprano por costumbre, lista para empezar a hacer tareas domésticas. Juan Pablo necesitaba recordarle que ella ya no necesitaba hacer eso, que era hija y no empleada, que su única obligación era ser niña, estudiar y ser feliz. Luna todavía se asustaba con ruidos fuertes, todavía tenía pesadillas. ¿Dónde estaba de vuelta en aquella casa oscura y silenciosa? Pero poco a poco, con amor y paciencia, las heridas comenzaron a cicatrizar. Juan Pablo también tuvo que adaptarse.
8 años lejos de la paternidad activa lo dejaron inseguro. No sabía cómo lidiar con una niña de 12 años que estaba en la transición a la adolescencia. No sabía si estaba siendo demasiado o poco protector. Cometía errores, como cualquier padre, pero estaba presente, y eso marcaba toda la diferencia. Julia continuó siendo una gran amiga de Luna, incluso después de que ella salió del refugio. Las dos hablaban todos los días y Luna visitaba el refugio regularmente, llevando libros y juguetes para los otros niños. Descubrió que ayudar a los demás la hacía sentirse útil de una manera saludable, diferente de cómo se sentía en la casa de Beatriz. Marcelo se convirtió en una especie de tío honorario. Llevaba a Luna y Juan Pablo a almorzar los domingos, le enseñaba a Luna a jugar ajedrez, contaba chistes horribles que hacían reír a todos. Era el tipo de presencia constante y confiable que Luna nunca había tenido antes. La casa original de la familia Ventura, aquella donde Luna había vivido sus primeros años y luego sufrió durante tanto tiempo, estaba en proceso de reforma. Juan Pablo decidió que no volverían allí. Había demasiado dolor en esas paredes. En cambio, puso la propiedad a la venta y usó el dinero para comprar un apartamento más grande, en un edificio nuevo en el barrio Valle Escondido. Un verdadero nuevo comienzo. Fue en esa época cuando Luna conoció a Isabela, la nueva vecina. Isabela tenía 13 años, era extrovertida y habladora, lo opuesto a Luna. Pero por algún motivo las dos conectaron. Isabela no hacía preguntas invasivas sobre el pasado de Luna. Simplemente la aceptaba como era, con sus silencios repentinos, con su dificultad para confiar, con sus miedos. Y poco a poco, Luna aprendió a abrirse de nuevo, a hacer amistades verdaderas. En la escuela nueva, Luna también comenzó a florecer. Los profesores, sabiendo de su historia a través de Marina, fueron especialmente atentos. Descubrieron que ella tenía talento para la escritura y la incentivaron a participar en un proyecto literario. Luna comenzó a escribir cuentos, historias de niñas valientes que enfrentaban dragones y brujas, metáforas claras de su propia jornada. Su profesora de español, doña Mariana, vio en ella un potencial inmenso y se convirtió en una mentora. Marzo llegó con el juicio de Beatriz y Rodrigo. Fue una semana difícil. Luna no fue al tribunal, a petición de Juan Pablo y la psicóloga, pero siguió todo a través del doctor Fernando, quien la mantuvo informada de forma apropiada para su edad. Las evidencias fueron presentadas, los testigos hablaron, todo fue documentado. Al final, el jurado no tuvo dudas. Beatriz y Rodrigo fueron encontrados culpables de múltiples crímenes: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude, entre otros. Fueron sentenciados a pagar indemnizaciones a las víctimas y cumplir penas alternativas, con prestación de servicios comunitarios y restricciones severas. No hubo prisión, pero sus vidas tal como las conocían terminaron. Sus bienes fueron confiscados para pagar las reparaciones, sus reputaciones destruidas, sus carreras arruinadas. Luna no sintió alegría con la condena. Sintió solo un vacío extraño. Beatriz, por peor que fuera, aún era parte de su historia, pero era un capítulo que necesitaba ser cerrado para que nuevos pudieran ser escritos. Juan Pablo le tomó la mano cuando el doctor Fernando dio la noticia. Se acabó, Luna. Se acabó de verdad. Ahora podemos seguir adelante. Y así lo hicieron. Siguieron adelante, día tras día, construyendo una vida nueva. Juan Pablo volvió a dibujar, algo que no hacía desde hacía años, y Luna descubrió que a ella también le encantaba. Pasaban horas juntos, padre e hija, dibujando planos, casas, jardines. Juan Pablo enseñaba técnicas, Luna aportaba creatividad. Era una conexión que iba más allá de las palabras. Los fines de semana hacían planes sencillos pero significativos. Iban al Parque Sarmiento a alimentar a los patos, visitaban museos, veían películas en el sofá comiendo palomitas. Juan Pablo le enseñó a Luna a andar en bicicleta, algo que ella nunca había tenido la oportunidad de aprender. Se cayó varias veces, se raspó las rodillas,
pero su padre siempre estaba allí para ayudarla a levantarse, y cuando finalmente logró pedalear sola, la sensación de libertad fue abrumadora. Luna también comenzó a visitar la tumba de su abuela paterna, que había fallecido antes de que ella naciera. Juan Pablo contaba historias sobre su madre, sobre cómo le habría encantado conocer a Luna, sobre cómo ella siempre decía que la familia era el bien más precioso, y Luna entendió que la familia no era solo sangre, era elección, era presencia, era amor demostrado en acciones. Doña Elena siguió siendo una presencia constante en sus vidas. Ella y Juan Pablo desarrollaron una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y recuerdos compartidos. Ella se convirtió en la abuela que Luna nunca había tenido, enseñándole a cocinar pasteles, a hacer ganchillo, a tener paciencia con las pequeñas cosas de la vida. En abril, Juan Pablo recibió una propuesta de trabajo grande, un proyecto de revitalización urbana en un barrio histórico de Córdoba. Era una oportunidad para mostrar su talento de nuevo, para probar que los años perdidos no lo habían quebrado. Pero también significaba largas horas de trabajo. Él habló con Luna antes de aceptar. «¿Qué te parece, hija? Significa que tendré que trabajar bastante, pero también significa que podemos tener una vida más cómoda, que puedo darte las cosas que te mereces». Luna pensó por un momento. «Papá, yo no necesito cosas, solo te necesito a ti. Pero si este trabajo te hace feliz, si es lo que quieres hacer, entonces yo te apoyo, nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos». Juan Pablo la abrazó, emocionado. «¿Cómo te volviste tan sabia?» «Tuve que crecer rápido», dijo ella simplemente. Él aceptó el proyecto, pero se aseguró de mantener un equilibrio. Trabajó duro, pero siempre estaba en casa para cenar. Nunca se perdió una presentación escolar, una cita con el psicólogo, un momento importante. Había aprendido que el éxito profesional sin su hija a su lado no valía nada. En mayo, en el Día de la Madre, Luna enfrentó un momento difícil. Veía a todos sus compañeros en la escuela hablando de regalos y homenajes para sus madres. Ella no tenía una madre, nunca la había tenido. Beatriz había sido solo una tutora cruel, y su madre biológica era una desconocida que la había abandonado al nacer. Regresó a casa triste, callada. Pablo lo notó. Se sentó a su lado en el sofá. «¿Quieres hablar de eso?» Luna suspiró. «Es el Día de la Madre. Todo el mundo tiene madre, menos yo. Tienes personas que te aman, Luna. Tienes a doña Elena, tienes a Isabela como amiga, tienes a la doctora Carla, tienes a Marina, tienes una red entera de mujeres increíbles que se preocupan por ti. La familia se construye de muchas formas, pero no es lo mismo». «No lo es», admitió él, «y tienes todo el derecho de sentir esa falta, pero no dejes que esa ausencia defina quién eres. Tu madre biológica no te conoció. Ella perdió la oportunidad de conocer a la persona maravillosa que eres, y eso es una pérdida de ella, no tuya». Luna apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «A veces me enojo con ella, por haberme dejado, por ni siquiera haberlo intentado. Es normal enfadarse, pero no dejes que esa rabia te consuma. Eres más fuerte que eso». Al día siguiente, doña Elena apareció con un ramo de flores para Luna. «Feliz Día de la Madre, querida». Luna se quedó confusa. «Pero yo no soy madre». «No, pero eres hija. Y mereces ser celebrada. Mereces saber que eres amada e importante». Fue un gesto simple, pero significó todo para Luna. Percibió que no necesitaba tener una madre tradicional para sentir amor maternal. Ese amor venía de múltiples fuentes, de personas que eligieron estar en su vida. En junio, Luna cumplió 13 años. Juan Pablo organizó una fiesta sorpresa en el apartamento, con decoración sencilla pero llena de cariño. Invitó a Marcelo, doña Elena, Marina, Julia, Isabela, algunos compañeros de la nueva escuela e incluso a la doctora Carla. Luna entró en casa después de la escuela y se encontró con todo el mundo gritando ¡sorpresa! Se emocionó tanto que empezó a llorar. Fue la mejor fiesta que jamás había tenido.
no porque fuera lujosa o elaborada, sino porque cada persona allí estaba presente, porque genuinamente se preocupaba por ella. Cantaron el cumpleaños feliz, comieron pastel, jugaron juegos tontos, rieron hasta que les dolió la barriga. Luna sopló las velitas y pidió un deseo en silencio, que aquella felicidad durara para siempre. Por la noche, cuando todos ya se habían ido y ella estaba acostada en su cama, Juan Pablo entró en la habitación. «Feliz cumpleaños, mi estrellita. Espero que haya sido un día especial». «Fue el mejor día de mi vida», dijo Luna sinceramente. «Gracias por todo, papá. Por haber vuelto. Por nunca haber desistido de mí. Soy yo quien te agradece, Luna. Por haber esperado. Por haber creído, incluso cuando parecía imposible. Me diste fuerzas para continuar cuando quería rendirme. Saber que estabas en algún lugar, creciendo, viviendo, me mantuvo vivo. Papá, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, ¿alguna vez has pensado en casarte de nuevo? ¿En tener a alguien especial en tu vida? Juan Pablo sonrió. Sí, lo he pensado. Pero ahora mi prioridad eres tú. Es reconstruir lo que perdimos. En el futuro, quién sabe. Pero por ahora estamos bien así, solo nosotros dos. ¿No es así? Así es, asintió Luna. Pero si un día encuentras a alguien agradable, lo aceptaré. Tú también mereces ser feliz. Él le besó la frente. Duerme, mi hija. Mañana es un nuevo día. Luna cerró los ojos, sintiéndose completa por primera vez en la vida. Tenía un padre que la amaba, amigos verdaderos, un hogar seguro. Las cicatrices del pasado todavía estaban allí, y probablemente siempre lo estarían, pero ya no la definían. Ella era más que su dolor. Era Luna Ventura, una superviviente, una luchadora, una niña que había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una estrella brillando. Agosto llegó trayendo consigo aquel frío característico de Córdoba que hacía que la gente se abrigara con chaquetas y bufandas. Luna estaba en el segundo semestre de 7º grado y finalmente se sentía parte de algo. Tenía amigas, participaba en el grupo de teatro de la escuela, escribía regularmente para el periódico estudiantil. Era como si estuviera viviendo la adolescencia que nunca se le había permitido tener. Pero no todo era perfecto. Algunas noches, Luna aún se despertaba sobresaltada, soñando que estaba de vuelta en aquella casa, barriendo el suelo infinitamente mientras voces la criticaban. Otras veces tenía miedo irracional de que Juan Pablo desapareciera de nuevo, de que todo fuera solo un sueño cruel del que ella despertaría sola. La doctora Carla la ayudaba a procesar esas ansiedades, pero explicaba que un trauma profundo lleva tiempo para cicatrizar completamente. Juan Pablo también tenía sus fantasmas. Había días en que se encontraba mirando a Luna con una tristeza profunda, lamentando todos los momentos que había perdido. El primer día de clases que no vio, los cumpleaños que no celebró, las lágrimas que no enjugó. Marcelo le recordaba constantemente que no podía cambiar el pasado, solo construir un futuro mejor. Fue un sábado por la mañana, mientras desayunaban juntos, que Luna sacó un tema inesperado. «Papá», estaba pensando, «creo que quiero conocer a mi madre biológica». Juan Pablo casi se atraganta con el café. «¿Qué? Luna, ella te abandonó. Nunca intentó contactarte. ¿Por qué querrías conocerla?» Luna removió el pan con mantequilla, pensativa. «No sé exactamente. Quizás porque necesito respuestas. Necesito entender por qué hizo lo que hizo. La doctora Carla dice que a veces confrontar el pasado ayuda a seguir. ¡Adelante!». Juan Pablo respiró hondo, intentando controlar las emociones conflictivas. «No sé dónde está Luna. Clarisa desapareció completamente. Ni siquiera sé si todavía está viva, pero podríamos intentar buscarla, ¿no? Solo para saber, para tener una respuesta, aunque sea para entender que ella realmente no quiere conocerme». Juan Pablo tomó la mano de su hija. «Si es lo que necesitas, la buscaremos. Pero, ¿prometes que no te harás daño si la respuesta no es lo que esperas?» «Lo prometo. Ya fui abandonada por ella una vez.
Si sucede de nuevo, al menos será con aclaraciones. Hablaron con el doctor Fernando, quien puso a su equipo a rastrear a Clarisa. No fue fácil. Ella había cambiado de nombre, cambiado de ciudad varias veces, pero después de semanas de investigación, encontraron una pista. Clarisa Moreira, ahora llamada Clara Oliveira, vivía en Rosario, trabajaba como bibliotecaria y aparentemente llevaba una vida común y discreta. El doctor Fernando hizo contacto a través de un intermediario, explicando la situación. Clarisa inicialmente rechazó cualquier contacto, pero después de algunas semanas cambió de idea. Envió una carta a Luna a través del abogado. La niña la leyó con manos temblorosas. Querida Luna, no sé si tengo derecho a llamarte así. Cuando supe que me estabas buscando, me quedé en shock. Pasé 13 años tratando de olvidar el mayor error de mi vida. Te abandoné. No hay excusa, no hay justificación que haga que esto sea menos terrible. Pero mereces saber la verdad. Cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. Tenía solo 19 años. Estaba en medio de una crisis psicológica severa. No tenía estructura emocional ni financiera. Tu padre intentó ayudarme, pero no lo dejé. Huí de todo. Pasé años en tratamiento tratando de reconstruirme. Y durante todo ese tiempo pensé en ti. Me pregunté si estabas bien, si eras feliz, si me odiabas. Probablemente me odias, y estás en tu derecho. Si quieres conocerme, acepto. Si quieres confrontarme, lo merezco. Si quieres simplemente saber quién soy y luego nunca más hablar conmigo, lo entiendo. La elección es tuya. Siempre fue tuya. Yo solo te quité eso el día en que partí. Clara. Luna leyó la carta varias veces. Había honestidad allí, pero también dolor. Su madre no era un monstruo. Era una persona rota que tomó una decisión terrible en un momento de desesperación. Eso no justificaba el abandono, pero humanizaba la situación. Quiero conocerla, dijo Luna a Juan Pablo. No sé qué pasará, pero necesito hacerlo. Juan Pablo asintió, aunque su corazón de padre quería proteger a Luna de cualquier posible desilusión. Concretaron un encuentro para septiembre, en un café neutral en Rosario. Juan Pablo, Marcelo y la doctora Carla acompañaron a Luna en el viaje, pero se quedaron a una distancia discreta, dejando que el encuentro se desarrollara en privado. Cuando Luna entró en el café y vio a Clarisa por primera vez, se quedó paralizada. La mujer tenía sus ojos, la misma forma, el mismo color verdoso. Clarisa era delgada, tenía el cabello castaño corto y una expresión nerviosa. Se levantó cuando vio a Luna, con las manos temblorosas. ¿Luna?, preguntó con la voz quebrada. Luna asintió, acercándose despacio. Se sentaron una frente a la otra, el silencio pesado entre ellas. Clarisa fue la primera en hablar. Eres hermosa. Te pareces a tu padre, pero tienes mis ojos. Todo el mundo dice eso, respondió Luna, sin saber exactamente cómo actuar. Clarisa se secó una lágrima. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que no te abandoné, porque no eras deseada. Te abandoné porque yo estaba rota y con miedo, y eso no es excusa, pero es la verdad. ¿Por qué no volviste? Después de que mejoraste. ¿Por qué nunca intentaste verme? Clarisa suspiró. Porque tenía vergüenza. Porque pensé que estarías mejor sin mí. Porque tu padre era un hombre maravilloso que te amaba inmensamente, y yo era solo una cobarde. No merecía ser tu madre. Pero yo merecía tener una madre, dijo Luna, con la voz firme, aunque no fueras perfecta. Merecía al menos saber que existías, que pensabas en mí. Tienes razón. Merecías todo eso, y yo te lo negué. Lo siento mucho, Luna. Desde lo más profundo de mi corazón lo siento mucho. Luna miró a aquella mujer que era su madre biológicamente, pero una extraña emocionalmente. Sentía rabia, tristeza, pero también una extraña compasión. Clarisa no era una villana. Era solo una persona imperfecta que había tomado decisiones equivocadas. No sé si puedo perdonarte ahora,
dijo Luna honestamente. Quizás algún día, quizás nunca. Pero quería que supieras que sobreviví. Pasé por muchas cosas, cosas que no imaginas, pero sobreviví. Y tengo un padre increíble que nunca desistió de mí, y amigos, y una vida. No te necesito para estar completa, pero era importante para mí saber quién eres. Para cerrar este capítulo, Clarisa asintió, llorando abiertamente ahora. Eres mucho más fuerte de lo que yo fui jamás. Y me alegra que tengas a Juan Pablo. Él siempre fue un hombre bueno. ¿Quieres saber sobre mi vida?, preguntó Luna, sorprendiéndose a sí misma. ¿Sobre quién soy? Clarisa sonrió entre lágrimas. Me encantaría. Pasaron la siguiente hora conversando. Luna contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre su pasión por escribir y dibujar. Clarisa contó sobre su trabajo en la biblioteca, sobre cómo había encontrado paz en los libros, sobre cómo todos los días pensaba en la hija que había dejado atrás. No fue un encuentro de reconciliación mágica, fue solo dos personas intentando entenderse una a la otra. Cuando se despidieron, Clarisa preguntó si podía abrazar a Luna. La niña dudó, pero accedió. Fue un abrazo breve y extraño, pero significativo. No era el abrazo de madre e hija, era el abrazo de dos personas que compartían una conexión biológica, pero que eran esencialmente extrañas. Y estaba todo bien. ¿Podemos mantener contacto?, preguntó Clarisa vacilante. Cartas, quizás. No tienes que responder si no quieres. Pero me gustaría saber cómo estás de vez en cuando. Luna pensó por un momento. Puedes mandar cartas, yo las leeré, y si quiero, te responderé. Clarisa aceptó esos términos, agradecida por cualquier migaja de conexión. Luna salió del café y encontró a Juan Pablo esperando ansioso. Corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Gracias por haberme dejado hacer esto, por haber confiado en mí. ¿Cómo fue?, preguntó él preocupado. Fue extraño, pero necesario. Creo que ahora puedo seguir adelante de verdad. Ella ya no es un misterio, es solo una persona que cometió errores, y yo no. Necesito cargar más con eso. Juan Pablo la abrazó con fuerza, orgulloso de la madurez emocional de su hija. La doctora Carla tenía razón. Confrontar el pasado, por más doloroso que fuera, era parte del proceso de curación. De vuelta en Córdoba, Luna sintió un peso salir de sus hombros. Ya no tenía preguntas sin respuesta. Sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Y eso le daba una sensación de plenitud que nunca había tenido antes. Octubre trajo noticias inesperadas. Beatriz contactó a través del doctor Fernando, pidiendo reunirse con Luna. Juan Pablo se opuso inmediatamente, pero Luna, para sorpresa de todos, dijo que quería ir. No por Beatriz, sino por ella misma. Para cerrar ese capítulo también, el encuentro tuvo lugar en la oficina del doctor Fernando, con todos los cuidados legales y emocionales necesarios. Beatriz estaba visiblemente diferente. Delgada, cabellos canosos, sin maquillaje. Cumpliendo su pena con trabajo comunitario, ella había perdido todo lo que tenía y parecía finalmente entender la gravedad de lo que había hecho. Luna, comenzó Beatriz con la voz ronca, no espero que me perdones. No merezco perdón, pero necesito que sepas que lo siento mucho, mucho de verdad. Lo que te hice fue imperdonable. Estaba tan ciega por la codicia, tan consumida por querer cosas que no eran mías, que olvidé que eras una niña que merecía amor y cuidado. No hay día que no piense en ello, en el mal que causé. Luna la miró sin emoción aparente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué trataste a una niña de esa forma? Beatriz se secó una lágrima. Porque yo era amarga. Porque nunca pude tener hijos propios y eso me destruyó. Porque cuando vi a tu padre contigo, tan feliz, tan completo, sentí envidia tóxica. Y cuando Rodrigo apareció con sus planes, sus promesas de dinero fácil, me sumergí, y tú te convertiste en parte del esquema, una pieza que necesitaba ser controlada. Pero tú no eras una pieza, eras una persona, una niña, y te fallé. Luna respiró hondo.
¿Sabes que pasé años pensando que no era lo suficientemente buena? ¿Que necesitaba trabajar más, ser mejor, para merecer amor? ¿Sabes el daño que eso me causó? Lo sé, y lo cargaré por el resto de mi vida. No estoy pidiendo perdón, Luna. Solo estoy pidiendo que sepas que no fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. La culpa fue siempre mía. Luna se quedó en silencio por un largo momento. Entonces dijo algo que sorprendió incluso a ella misma. No te perdono. Al menos no ahora. Quizás nunca te perdone. Pero te libero. Ya no voy a dejar que lo que hiciste defina quién soy. Ya no tienes poder sobre mí. Se acabó. Beatriz asintió, llorando. Gracias. Es más de lo que merezco. Luna se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Juan Pablo la esperaba en el pasillo y la envolvió en un abrazo. Estoy tan orgulloso de ti. Solo necesito aire fresco, dijo Luna. ¿Vamos a casa? Vamos. Noviembre llegó con el calor regresando y con él una de las mejores noticias que Luna podría recibir. Su historia, escrita para el periódico de la escuela sobre superación y nuevos comienzos, fue seleccionada para un concurso provincial de jóvenes escritores. Ella ganó el primer lugar en la categoría juvenil. La premiación sería en Córdoba, en el Teatro del Libertador San Martín, y ella podría llevar a quien quisiera. Luna invitó a Juan Pablo, Marcelo, doña Elena, Marina, Julia, Isabela y la doctora Carla. Todos fueron. La noche de 1900, la premiación, Luna subió al escenario vestida con un vestido sencillo pero bonito, que Juan Pablo había comprado especialmente para la ocasión. Recibió el trofeo y el certificado, y cuando le pidieron que dijera algunas palabras, ella miró a la platea, encontró los ojos de su padre y comenzó a hablar. Cuando era pequeña, pensé que las historias eran solo palabras en páginas, pero aprendí que las historias son vida, son dolor, superación, amor y nuevos comienzos. Mi historia no fue fácil. Tuvo capítulos oscuros, momentos en que pensé que no habría un final feliz. Pero aprendí que nosotros escribimos nuestros propios finales. Podemos elegir cómo termina nuestra historia, no importa cómo empezó. Dedico este premio a mi padre, que nunca desistió de mí, y a todas las personas que me ayudaron a reescribir mi narrativa. Gracias. La platea aplaudió de pie. Juan Pablo tenía lágrimas rodando por su rostro, así como Marcelo y todos los demás que la conocían y amaban. Luna bajó del escenario y corrió a los brazos de su padre. Lo logré, papá. Logré transformar todo el dolor en algo hermoso. Siempre consigues sorprenderme, mi estrellita. Siempre. En diciembre, víspera de Navidad, algo inesperado sucedió. Luna y Juan Pablo estaban decorando el árbol de Navidad en el apartamento cuando sonó el timbre. Juan Pablo fue a abrir y regresó con una expresión extraña en el rostro. «Luna, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Una mujer entró en la sala. Era más joven que Clarisa, tenía cabellos negros y ojos bondadosos. Luna la miró confusa. «¿Quién eres?» La mujer sonrió, nerviosa. «Mi nombre es Fernanda. Soy hermana de tu madre, Clarisa. Tu tía. No sabía que existías hasta hace poco. Clarisa me lo contó todo hace unas semanas, y necesité venir a conocerte». Luna abrió los ojos de par en par. «Tengo una tía». «Sí, la tienes. Y primos. Yo tengo 2 hijos, de 10 y 8 años. Tu familia es más grande de lo que imaginas, Luna. Y si quieres, nos encantaría formar parte de tu vida. No para sustituir a nadie, sino para añadir, para ser una red de apoyo más». Juan Pablo miró a Luna dejando la decisión en sus manos. La niña pensó por un momento. Siempre había deseado tener una familia grande, llena de gente. Y ahora, de repente, la tenía. Un padre increíble, un tío postizo en Marcelo, una abuela de corazón en doña Elena, y ahora una tía y primos biológicos. «Me gustaría conocerlos», dijo Luna, con una sonrisa tímida. «Pero despacio. Todavía estoy procesando todo». Fernanda asintió inmediatamente, sin presión. «A tu tiempo. Solo quería que supieras que hay más gente que se preocupa por ti».
Después de que Fernanda se fue, prometiendo volver con sus hijos pronto, Luna se sentó en el sofá junto a Juan Pablo. «Mi vida se está llenando tanto, papá. Hay tanta gente ahora». «Así es como siempre debió ser», dijo él, pasándole el brazo por los hombros. «Mereces tener una vida llena de amor, de personas que se preocupan. Mereces todo lo bueno. A veces tengo miedo de que todo esto desaparezca, de despertar y estar sola de nuevo. No va a desaparecer, Luna. Esto es real y permanente. Nosotros somos permanentes». La Navidad de aquel año fue mágica. Juan Pablo y Luna pasaron la mañana intercambiando regalos simples pero significativos. Él le dio un diario encuadernado en cuero con su nombre grabado para que continuara escribiendo sus historias. Ella le dio un dibujo que había pasado semanas haciendo, una representación artística de los dos, padre e hija, caminando de la mano hacia un horizonte brillante. Por la tarde recibieron a Marcelo, doña Elena, Isabela y su familia para un almuerzo. La casa se llenó de risas, conversaciones y calor humano. Era exactamente como Luna siempre había imaginado que las familias debían ser. Ruidosas, caóticas, pero llenas de amor. Cuando llegó el Año Nuevo, Luna y Juan Pablo fueron al Parque Sarmiento para ver los fuegos artificiales. Mientras el cielo se iluminaba con colores brillantes, Luna hizo sus deseos silenciosos para el Año Nuevo. No pidió cosas materiales o grandes cambios. Pidió solo que aquella paz, aquel amor, aquella sensación de pertenencia permanecieran. Pidió coraje para seguir creciendo, fuerza para enfrentar desafíos futuros y sabiduría para valorar cada momento. Juan Pablo la miró, viendo ya no a la niña asustada que había sido, sino a una joven fuerte, resiliente y llena de luz. «Luna, quiero decirte una cosa». «¿Qué, papá?» «Gracias por haberme esperado, por no haberte rendido, incluso cuando todo parecía imposible. Tú me salvaste tanto como yo te salvé, quizás incluso más». Luna abrazó a su padre, sintiéndose completa de una forma que nunca imaginó posible. «Nos salvamos, papá. Juntos». Los meses siguientes trajeron más crecimiento y curación. Luna continuó en terapia, no porque estuviera rota, sino porque había entendido que cuidar la salud mental era tan importante como cuidar el cuerpo. Continuó escribiendo, y algunos de sus cuentos comenzaron a publicarse en revistas juveniles. Continuó haciendo amistades, aprendiendo a confiar, abriendo su corazón. Conoció a sus primos, Mateo y Sofía, y desarrolló una relación cariñosa con ellos. Fernanda se convirtió en una presencia regular en sus vidas, siempre respetuosa de los límites de Luna, siempre presente pero nunca invasiva. Juan Pablo conoció a alguien, una arquitecta llamada Livia, que trabajaba en una oficina asociada. Era una mujer amable, inteligente y paciente. Cuando se lo contó a Luna estaba nervioso, con miedo de cómo reaccionaría ella, pero Luna lo sorprendió una vez más. «Si ella te hace feliz, papá, entonces yo apruebo. Tú también mereces tener a alguien especial». La relación evolucionó despacio. Livia conoció a Luna poco a poco, sin intentar ser madre o sustituta de nadie, simplemente siendo ella misma una presencia amable y respetuosa, y Luna, que había aprendido a identificar el amor genuino, aceptó a Livia en sus vidas. En marzo del año siguiente, Luna cumplió 14 años. La fiesta fue más grande que la del año anterior, con aún más personas. Julia vino del refugio con algunas de las otras niñas. Isabela trajo a su grupo de amigas de la escuela. Fernanda vino con los primos. Marcelo, doña Elena, Marina, la doctora Carla, Livia, todos estaban allí. La casa estaba tan llena de amor que Luna sintió que su corazón iba a explotar de felicidad. Mientras soplaba las velas, miró a su alrededor a todas aquellas personas y percibió algo fundamental. La familia no era solo sangre. La familia era elección, era presencia, era amor demostrado en acciones. Y ella tenía una familia inmensa, construida pedazo a pedazo, persona a persona, elección a elección. Juan Pablo hizo un brindis. «Por Luna, la niña más valiente que conozco, que nos enseñó a todos
el verdadero significado de la resiliencia, que transformó el dolor en luz, que nos mostró que nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos levantaron sus copas y Luna sintió lágrimas de felicidad rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza por lo que había perdido, sino lágrimas de gratitud por lo que había encontrado. Miró a su padre y sonrió. Una sonrisa verdadera, completa, libre. Aquella noche, acostada en su cama, Luna cogió el diario que su padre le había dado en Navidad. Abrió en la primera página y comenzó a escribir. Querido diario, hoy cumplí 14 años. 14 años de una vida que no fue fácil, pero que valió la pena. Aprendí que podemos caer 1000 veces y aún así levantarnos. Aprendí que la familia se construye con amor, no solo con sangre. Aprendí que el perdón es más para quien perdona que para quien es perdonado. Aprendí que es posible transformar las peores experiencias en nuestras mayores fortalezas. Pero principalmente aprendí que nunca estamos realmente solos. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano si solo tenemos el coraje de aceptarla. Mi padre me enseñó eso. Marcelo me enseñó eso. Doña Elena, Marina, la doctora Carla, Julia, Isabela, todos me enseñaron eso. Y ahora es mi turno de enseñar a otras personas. Voy a seguir escribiendo, compartiendo mi historia, mostrando que es posible sobrevivir y prosperar, porque si yo lo logré, otros también pueden. Esta es mi promesa, mi misión, transformar dolor en luz, oscuridad en esperanza, y nunca, nunca rendirme. Cerró el diario y miró por la ventana el cielo estrellado de Córdoba. Pensó en todas las versiones de ella misma que existieron. La bebé abandonada, la niña solitaria, la niña asustada, y finalmente la joven que era ahora. Fuerte, completa, amada. Juan Pablo apareció en la puerta. ¿Todavía despierta, Estrellita? Solo estaba pensando. ¿En qué? En lo afortunada que soy. Sé que pasé por cosas malas, pero mira dónde estoy ahora, mira lo que tengo. Soy realmente afortunada. Juan Pablo se sentó en el borde de la cama. No es suerte, Luna, es mérito tuyo. Elegiste sobrevivir, elegiste crecer, elegiste perdonar, elegiste amar, incluso teniendo todas las razones para cerrar tu corazón. Eso no es suerte, es fuerza de carácter. Aprendí del mejor, dijo ella sonriendo. Él le besó la frente. Buenas noches, mi hija. Te amo. Yo también te amo, papá. Hasta mañana. Juan Pablo salió cerrando la puerta suavemente. Luna se acurrucó bajo las mantas, sintiéndose segura y en paz. Sabía que tendría desafíos por delante. La vida no era un cuento de hadas donde todo se resolvía mágicamente, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentar lo que viniera. Tenía amor, tenía apoyo, se tenía a sí misma, y eso era más que suficiente, era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luna y Juan Pablo haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación, de amor y de nuevos comienzos, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué parte les marcó más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible renacer incluso después de las mayores dificultades. Cada historia que compartimos lleva un mensaje de esperanza, de fuerza y de transformación. Los esperamos en el próximo episodio, donde otra narrativa emocionante tocará su vida. Hasta entonces, recuerden siempre que, al igual que Luna, ustedes también tienen el poder de reescribir su propia historia.